días a todos. Continuamos con las sesiones acerca de la filosofía de Platón. Hoy vamos a hablar de dos elementos de la filosofía platónica que es indispensable que no pasemos por alto. Tenemos esta parte irónica, a veces cómica, sarcástica de Platón y que juega un papel importante no solo en su escritura, ¿no? Algo que pudiéramos desechar a la hora que estemos pensando las cuestiones filosóficas, sino que es parte de su filosofía. Y por otro lado tenemos este dinamismo de su pensar. Está abierto a la crítica, a su propio pensamiento y a la autocrítica. Entonces hablemos brevemente de estos dos elementos. La parte de la ironía, la comedia que inunda los diálogos de Platón proviene ya de alguna manera del personaje que pone en el centro de sus diálogos, Sócrates, ¿no? El mismo personaje tiene esa audacia, esa falta de respeto, ese toque de soberbia que a veces pareciera. Bakhtin ha dicho muy bien que Sócrates es de estos héroes carnavalescos, ¿no? Carnavalescos en el sentido de que degradan algunos aspectos de su heroicidad, sin que esta heroicidad se vea mermada en esencia, ¿no? Esta mezcla de lo alto con lo bajo, del rico con el pobre, ¿sí? De lo serio con lo risible, es propio de los personajes carnavalescos. Entonces, si introduces un personaje carnavalesco en el centro de tu obra, pues bueno, eso le va a dar un toque carnavalesco. Pero yo quisiera insistir en que este no es un añadido, algo de lo que pudiera desprenderse la filosofía de Platón, sino que está ahí como parte de sus elementos estructurales. Y que nos hacen no solamente bajar un poco del pedestal en el que estamos, sino también a lanzar una crítica a ciertas posturas, utilizando este recurso de la inteligencia, del sentimiento, que es el humor y que es el golpe a través de la ironía. Pongamos uno de los ejemplos, ¿no? Aparece Sócrates hablándonos de la ciudad, ¿no? O de la comunidad más perfecta, y lo primero que aparece ahí, la primera comunidad que propone, no es esta que conocemos donde está el rey filósofo, los guerreros guardianes y la masa de la población. No, la primera ciudad que él propone es la llamada ciudad de los cerdos. Dice que la ciudad más feliz, más plena, sería todas las personas son más o menos iguales, se dedican a oficios y tareas comunes y corrientes, y buena parte de su tiempo de descanso se la pasan platicando, comiendo, en fiesta, haciendo libaciones a los dioses. Esta ciudad que merece un poco la risa de los que están ahí con Sócrates y que por eso mismo se tiene el mote de ciudad de los cerdos, ¿no será de alguna forma la verdadera ciudad perfecta a la que aspira o a la que trata de proponer Sócrates, Platón en este diálogo de la República? ¿No oculta detrás de este velo de sarcasmo una verdad? Pero bueno, vayamos a un segundo ejemplo. Y en el Gorgias es clarísimo, ¿no? Cuando empieza a hablar con Callicles, no se ahorra estos comentarios fuertes hacia Callicles, y Callicles tampoco. Pero incluso cuando pasa la plática con Gorgias, esto se vuelve una conversación áspera y de las dos partes. Sócrates le pide a Gorgias que sea lo más breve posible al momento de hablar, ¿no? Y Gorgias dice, bueno, a veces tendría que extenderme, que hacer discursos por el propio tema, discursos más largos, pero voy a hacer lo que tú me pides, porque además yo me jacto de ser el que en menos palabras digo más cosas. Bien, entonces tenemos 5 páginas donde el diálogo entre Sócrates y Gorgias es Sócrates hablando, haciendo preguntas y Gorgias respondiendo sí, 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 ¿no? Continuamente, algo que cuando lo leemos en voz alta pues nos lleva a la risa. Muchos han interpretado estos pasajes como que Gorgias está en grandes dificultades, sin poder definir la retórica, pero hay que leerlo necesariamente así, con esa seriedad. No habría que asumir este toque de aspereza del diálogo, ¿no? Aspereza tratada de una manera bastante cómica, cierto desdén que hay de Gorgias hacia Sócrates.
No, otro de los ejemplos es uno que ponía el maestro Enrique Hughes y que tenía que ver con la condena de la poesía, ¿no? Esta de la que se ha hablado mucho, la condena de la poesía por parte de Platón en la República, ¿no? Y en específico esta condena que encontramos en el libro 10. Voy a decir casi tal cual lo que decía Enrique Hughes, y es que cuando se nos empieza a hablar de esta lejanía o este alejamiento de la pintura y del arte respecto al mundo de las ideas o de las formas, hay bastante de cómico en el planteamiento socrático. El punto de partida es la idea de la mesa, ¿no? Imaginemos que existe un mundo de las ideas, este mundo del que casi siempre nos habla Sócrates en un sentido bastante serio, ¿no? Porque están ahí las ideas de la belleza, la idea del bien, y de repente aparece la idea de la mesa. O sea, que algo grandioso contenga la idea de mesa ya nos pone en guardia, y más aún si lo relacionamos con esta parte del Parménides, donde están dialogando Parménides y Sócrates, y Parménides le pone ejemplos de ideas a Sócrates, donde ya empieza a poner un tono bastante curioso, ¿no? Que Sócrates no puede decir más que cómo va a haber idea de el polvo, la basura, la arena, ¿no? O sea, de alguna manera hay un choque, ¿no? Entre la idea, esta esencia del mundo, y que esa idea sea polvo, basura, mesa. El contexto en el cual aparece la crítica, ¿no? De la poesía, el descartar la poesía o el arte dentro del libro 10 de la República, es un contexto de burla, ¿no? Y creo que hay que leerlo también desde ese punto de vista. No significa que Platón no sea un crítico de la poesía o del arte en cierto sentido. Claro que lo es, por supuesto, ¿no? En el libro cuarto de la República, si mal no recuerdo, es donde se muestra de manera más clara, diría yo, esta condena a cierto tipo de poesía. Pero si nos fijamos, más que una condena a el arte, ¿no? A la música, a la narrativa, hay que ser mucho más atentos en cuál es el público que permitimos que acceda a este tipo de obras. O sea, creo que en el fondo va hacia allá la crítica. Y este libro 10 de la República es una recreación de manera cómica de esa discusión con la poesía. Bueno, esos serían algunos de los elementos de los que están llenos los diálogos de Platón, de estas figuras que se alejan de la seriedad. Bien, dejamos esta parte de estos apuntes que hemos hecho sobre la ironía y lo cómico y lo carnavalesco en los diálogos de Platón, y ahora vayamos muy brevemente al tema del dinamismo de su filosofía. Una característica de los diálogos de Platón, al menos de la mayoría de los diálogos, es ir avanzando, cambiando, profundizando en alguna de las propuestas y en ir desechando otras. No pensemos en el comienzo de la República, el libro primero, hay una conversación acerca de la justicia, se van proponiendo diversas ideas y se van desechando, y ya hasta posteriormente se propone o se va construyendo una concepción de la justicia. Lo mismo pasa en el Protágoras respecto a la enseñanza de la excelencia. Hay algunas ideas, algunas propuestas, se va discutiendo, Protágoras y Sócrates se van poniendo de acuerdo, van cambiando papeles, ¿no? Es bastante dinámico, móvil, transformador, cambiante lo que sucede dentro de los diálogos. Estamos lejos de ver inmovilidad ahí. Pero no solo en cada diálogo específico, sino que esto es parte de la obra platónica. Tenemos un periodo de los diálogos de Platón donde la teoría de las formas, de las ideas, de estas estructuras que nos permiten reconocer la realidad, donde esta teoría tan importante no aparece. No aparece ahí, se plantean muchos problemas, muchas cuestiones, se resuelven de cierta manera, se termina en aporía, pero no se hace ni siquiera alusión a una teoría de las formas. Y es
ya en otros diálogos donde este tipo de problemáticas se solucionan sacando el expediente, sacando la propuesta de un mundo invisible, inmaterial, que soporta a este otro mundo humano, ¿no? Este mundo de, como diría José Revueltas, de los días terrenales. Y bueno, eso lo vemos claramente. Pero después tampoco queda estática esta propuesta platónica, ¿no? No nos vamos a estacionar en el mundo de las ideas, en esta teoría, sino que aparecen diálogos bastante críticos. Tenemos el Parménides, el Teteto, el Sofista, ¿no? Como tres diálogos sumamente críticos, problemáticos en lo tocante a la teoría de las ideas. No se dice, vamos a abandonar esta teoría, pero los elementos que habían aparecido como esenciales para una teoría de las ideas en el Fedro, en el Fedón, en la República, ¿no? Como momentos cumbre en el banquete, aquí ya no aparecen, ¿no? Las ideas se ven desde otra perspectiva, desde un lado bastante discutible en el Parménides, ¿no? Se presentan como algo discutible, porque el viejo Parménides mete en problemas a Sócrates respecto a cómo son realmente estas ideas. Luego, el sofista, no va a hacer figurar la idea del bien, la idea de la belleza, la idea de la verdad, no van a ser estas las que aparezcan en primer plano, sino cuando se está hablando de las estructuras fundamentales de la realidad en ese mundo, ¿no? Las ideas, las grandes ideas o grandes géneros que aparecen van a ser el ser, lo diferente o la diferencia, la mismidad o identidad, la transformación y la inmovilidad, ¿no? O reposo. Fíjense, ¿no? Qué curioso, estos son los 5 grandes géneros junto con el pensamiento o nous que va a tratar de integrarlo el extranjero de Lea como una sexta forma. Estos son los elementos fundamentales de la realidad y además de eso le da una presencia fuerte al no ser a partir del género de la diferencia. Entonces uno se queda perplejo ante este gran dinamismo de la filosofía platónica. No nos inclinemos a pensar o a hablar de la filosofía de Platón en términos estáticos, ¿no? Hay que hablar en términos móviles y no solo móviles en un sentido de que va creciendo, se va criticando esta misma filosofía, sino que Platón es un gran demiurgo, ¿no? Un gran artesano que sabe en qué momento mete una idea, en qué momento saca otra, en qué momento deja tras bambalinas cierta teoría, ¿no? Es un animal completo cada uno de sus diálogos y su obra entera. Entonces, invitaría yo pues a que no pasemos de largo acerca de estas cuestiones, el elemento carnavalesco, cómico, irónico dentro de los diálogos y la parte sumamente dinámica y inteligente al momento de dar cabida o no a ciertas ideas en determinados momentos o esperar y dejarlas para más adelante. Esto nos ayudará también a profundizar en la interpretación de los diálogos de Platón. Espero que haya sido de su agrado esta plática, déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego.